En el vasto y dorado mar de la sabana africana, donde el sol es un dios implacable y la vida y la muerte danzan un vals eterno bajo las acacias, reinaba una dinastía. No era una dinastía de hombres, sino de leones, la manada del Río Negro, un linaje de poder ininterrumpido que se remontaba a generaciones, gobernado por dos hermanos que eran el reflejo perfecto el uno del otro, dos caras de la misma moneda de poder. Eran Cronos y Kratos. Cronos, el mayor, era la encarnación de la majestad y la sabiduría. Su nombre, un eco de los antiguos titanes, era apropiado. Era un león de proporciones míticas, con un peso que superaba los 250 kilos. Su melena, una cascada de ébano y oro, no era solo un adorno, sino una corona forjada en innumerables batallas. Cada movimiento que hacía era deliberado, económico, el de un rey que comprende el verdadero peso del poder. Sus ojos, de un profundo color topacio, no solo miraban, sino que evaluaban, juzgaban, perdonaban. Gobernaba con una fuerza tranquila, su poder tan evidente que rara vez necesitaba demostrarlo. Su rugido era un trueno bajo y resonante, un sonido que no buscaba intimidar, sino afirmar un hecho indiscutible. Esta tierra era suya. Kratos, su hermano menor, era la otra cara de la moneda. Era la fuerza bruta, la ambición ardiente, el espíritu de la guerra encarnado. Ligeramente más pequeño que Cronos, pero más compacto, su cuerpo era una escultura de músculos tensos y poder explosivo. Su melena era más clara, de un rubio rojizo como el fuego del amanecer. Donde Cronos era paciente, Kratos era impulsivo. Donde Cronos era estratégico, Kratos era táctico. Sus ojos, de un amarillo pálido y febril, siempre estaban en movimiento, buscando un desafío, una debilidad, una oportunidad. Respetaba a Cronos, sí, pero bajo ese respeto se ocultaba una corriente de envidia, un deseo latente de ser el único sol en el cielo de la sabana. Juntos eran invencibles, formaban una coalición que ninguna otra manada se atrevía a desafiar. Cronos era el cerebro y el corazón, el que tomaba las decisiones y mantenía la paz dentro de la creciente familia de leonas y cachorros. Kratos era la espada y el escudo, el que patrullaba las fronteras y se enfrentaba a cualquier intruso con una ferocidad legendaria. Eran el equilibrio perfecto, el yin y el yang del poder, y la manada del Río Negro prosperó bajo su reinado dual. Las leonas estaban bien alimentadas, los cachorros crecían fuertes y las fronteras de su territorio eran seguras. Parecía que su edad de oro duraría para siempre, pero en la sabana, como en los reinos de los hombres, la eternidad es una ilusión. Y la semilla de la traición, una vez plantada, solo necesita la sequía adecuada para germinar. La sequía llegó ese año como una plaga silenciosa. El sol, antes un dios benévolo, se convirtió en un tirano. Los pastos dorados se volvieron quebradizos y marrones. El Río Negro, que daba nombre a la manada, se encogió hasta convertirse en un hilo de lodo y agua estancada. Las grandes manadas de ñus y cebras, la despensa de la manada, emigraron hacia el norte en busca de pastos más verdes, dejando tras de sí una tierra desolada y hambrienta. La presión sobre la manada se volvió inmensa. Las leonas, con cachorros que alimentar, se volvieron más delgadas, sus costillas comenzaban a marcarse bajo su piel. La caza se convirtió en una tarea desesperada y peligrosa. Tenían que viajar más lejos, arriesgarse más por presas más pequeñas y difíciles. La tensión, como el calor que emanaba de la tierra agrietada, comenzó a aumentar. Fue durante esta época de dificultades cuando la fisura entre los dos hermanos comenzó a ensancharse. Cronos, como rey sabio, predicaba la paciencia y la conservación de la energía. Debemos esperar, decía con su calma habitual. Las lluvias volverán, las manadas regresarán. Debemos resistir, mantenernos unidos y no gastar nuestras fuerzas en cacerías inútiles.
Kratos, sin embargo, veía la paciencia de su hermano como debilidad. Su naturaleza impulsiva no podía soportar la inacción. «Esperar es morir de hambre», rugía en las reuniones nocturnas. «Mientras tú meditas, nuestros cachorros lloran de hambre. Hay presas en las tierras sombrías, al otro lado de la frontera. Un clan de hienas tiene un territorio rico. Debemos tomarlo». Las tierras sombrías eran un lugar prohibido, un cementerio de elefantes lleno de cañones y matorrales espinosos, gobernado por un clan de hienas manchadas notoriamente grande y vicioso, liderado por una matriarca astuta y cruel llamada Shensi. Atacar su territorio sería una guerra sangrienta y costosa. Cronos lo sabía. Una guerra con las hienas nos debilitaría aún más, argumentaba. Perderíamos guerreros, gastaríamos una energía que no tenemos. Es una apuesta demasiado arriesgada. La frustración de Kratos crecía con cada día que pasaba. Empezó a ver a Cronos no como un líder sabio, sino como un obstáculo, un viejo rey temeroso del cambio, aferrado a tradiciones que ya no funcionaban en un mundo moribundo. La envidia que había estado latente durante tanto tiempo comenzó a burbujear, alimentada por el hambre de la manada y su propia ambición. Empezó a hablar en secreto con las leonas más jóvenes e impacientes, sembrando dudas sobre el liderazgo de Cronos, susurrando promesas de un nuevo orden, un reino de acción y conquista bajo su propio mando. La traición se consumó en la noche más oscura del ciclo lunar, bajo un cielo sin estrellas. Cronos había liderado una pequeña partida de caza, un intento desesperado de encontrar algo de comida cerca de las fronteras de su propio territorio. Estaba solo con dos de sus leonas más leales y viejas. Habían logrado acorralar a un búfalo viejo y solitario, una presa peligrosa pero necesaria. La lucha fue brutal. El búfalo luchó con la furia de un titán, y aunque finalmente lo derribaron, dejó a Cronos con una herida profunda en el hombro, un corte que le dificultaba caminar. Mientras descansaban, agotados y sangrantes, Kratos apareció, pero no vino solo. Detrás de él emergieron de las sombras 6 de las leonas más jóvenes y fuertes de la manada, sus ojos brillando con una lealtad nueva y peligrosa. No habían venido a ayudar, habían venido a observar. «Hermano», dijo Kratos, su voz una mezcla suave de falsa preocupación y triunfo apenas disimulado. «Estás herido, estás débil, ya no puedes liderar esta manada». Cronos lo miró y en los ojos de su hermano no vio preocupación, sino una fría determinación. Vio la traición en todo su feo esplendor. Las dos leonas viejas que estaban con Cronos se pusieron de pie, gruñendo, formando un escudo protector alrededor de su rey herido. «Apartaos», siseó Kratos a las leonas, «esto es entre reyes». Y luego atacó. No fue una pelea honorable, fue una ejecución. Kratos, en la plenitud de su fuerza, contra un Cronos herido y agotado. El viejo rey luchó con la valentía de un león, pero la herida en su hombro lo desequilibraba. Cada movimiento era una agonía. Kratos era implacable, sus ataques dirigidos no a matar de inmediato, sino a humillar, a demostrar su superioridad frente a sus nuevas seguidoras. La lucha terminó con Cronos en el suelo, vencido, su cuerpo cubierto de nuevas heridas, su respiración agitada. Kratos se paró sobre él, su pecho hinchado de orgullo, y soltó un rugido triunfal que rasgó la noche. Era el rugido de un nuevo rey. «Esta manada es mía ahora», declaró, «y en mi manada no hay lugar para la debilidad». Miró a las dos leonas leales que todavía intentaban proteger a Cronos. «Podéis quedaros y servirme, u os podéis marchar con él al exilio». Las dos leonas, con el corazón roto pero con una lealtad inquebrantable, no dudaron. Ayudaron a su viejo rey a ponerse de pie, y juntas, las tres figuras heridas y derrotadas se adentraron en la oscuridad, dejando atrás su hogar, su familia, su reino.
Fueron expulsados, sentenciados a una muerte lenta en la sabana implacable. Cronos, el rey titán, se había convertido en un paria. Los días que siguieron fueron un infierno. La herida de Cronos en el hombro se infectó. El dolor era una tortura constante. Apenas podía caminar, y mucho menos cazar. La supervivencia del pequeño grupo recayó por completo en las dos viejas leonas, Sola y Nala. Cazaban pequeños roedores, pájaros, cualquier cosa que pudieran encontrar, pero apenas era suficiente para mantenerse con vida. Se volvieron demacrados, sombras de lo que una vez fueron. Cada noche, desde la distancia, Cronos podía oír el rugido de Kratos, un sonido que ahora le revolvía el estómago. Podía imaginar a su hermano, el usurpador, disfrutando del poder, comiendo primero en cada casa, rodeado por las leonas que una vez lo habían llamado rey. El dolor físico de sus heridas no era nada comparado con el dolor de la traición. El fuego de la ira, un fuego frío y oscuro, comenzó a arder en su interior. Pero la arrogancia de Kratos pronto se convirtió en su perdición. Fiel a su palabra, llevó a su nueva manada a la guerra contra el clan de hienas de las tierras sombrías, pero subestimó gravemente a su enemiga. Shenzi, la matriarca de las hienas, no era una simple carroñera, era una estratega brillante y sádica. Conoció su territorio a la perfección y lo usó en su contra. La guerra fue una catástrofe para la manada del Río Negro. Kratos, en su afán por una victoria rápida y decisiva, cayó en una emboscada tras otra. Las hienas, superando en número a los leones 3-1, no luchaban de frente. Usaban tácticas de guerrilla, atacando y retirándose, desgastando a la manada, separando a los individuos. Las leonas jóvenes que habían seguido a Kratos, inexpertas en una guerra de esa escala, cayeron una por una. En una semana, la poderosa manada de Kratos se redujo a la mitad. Él mismo resultó gravemente herido en la batalla final, una trampa en la que Shenzi casi lo mata. Logró escapar, pero su espíritu estaba roto, su ejército diezmado. Regresó a las tierras del Río Negro no como un conquistador, sino como un rey derrotado y humillado. La noticia de la desastrosa guerra de Kratos llegó a oídos de Cronos a través de los susurros del viento y el olor a muerte que se extendía desde las tierras sombrías. Y en su corazón, la ira fría comenzó a transformarse en un plan. La debilidad de su hermano era su oportunidad, pero no una oportunidad para reclamar su antiguo trono. No, su ambición ahora era mucho más oscura, mucho más absoluta. No quería gobernar, quería purgar, quería borrar la mancha de la traición de la faz de la sabana. Su cuerpo comenzó a sanar, lentamente. Sola y Nala, con una devoción incansable, lo cuidaron, trayéndole agua y las escasas presas que podían encontrar. Y mientras su cuerpo se recuperaba, su mente se afilaba. Pasaba sus días observando, no a las presas, sino al ecosistema. Observaba los patrones del viento, las rutas de las aves migratorias, el comportamiento de las criaturas más pequeñas. Buscaba un arma y finalmente la encontró. La encontró en la forma de una serpiente, la mamba negra, la serpiente más venenosa y temida de África. Cronos observó cómo una de ellas cazaba. Su velocidad un borrón oscuro, su veneno una sentencia de muerte casi instantánea. Y una idea, terrible y brillante, comenzó a formarse en su mente. Comenzó a seguir a las mambas. Aprendió sus hábitos, sus lugares de anidación. Aprendió a reconocer su olor, a leer sus rastros. Las dos leonas no entendían su obsesión, pero confiaban en él implícitamente. Su plan era una obra maestra de la manipulación ecológica, una locura genial. No iba a usar el veneno de las serpientes directamente, iba a usar el miedo que inspiraban. Comenzó a cazar, pero no para comer. Atrapaba animales pequeños, liebres, mangostas, y los mataba. Luego, con un cuidado infinito,
Frotaba los cuerpos de sus presas contra la piel mudada de las mambas negras, impregnándolos con el olor inconfundible y aterrador de la serpiente. Luego, él y las dos leonas comenzaron a colocar estos señuelos olfativos en puntos estratégicos alrededor del territorio ahora debilitado de Kratos. Los colocaban cerca de las fuentes de agua, en los senderos de caza, cerca de los lugares de descanso de la manada. El efecto fue inmediato y devastador. La manada de Kratos, ya paranoica y traumatizada por la guerra con las hienas, comenzó a encontrar estos cadáveres. El olor a mamba negra estaba por todas partes. Cada sombra parecía esconder una amenaza mortal. Cada susurro de la hierba sonaba como el deslizamiento de una serpiente. El miedo, un veneno mucho más lento pero igual de efectivo que el de la mamba, comenzó a infectar a la manada. Las leonas se negaban a ir a beber solas. Tenían miedo de cazar en la hierba alta. La cohesión de la manada, ya rota por la guerra, se desintegró por completo bajo el asalto de esta guerra psicológica. Kratos, herido y paranoico, no podía entender lo que estaba sucediendo. Veía el miedo en los ojos de sus seguidoras y no podía hacer nada para detenerlo. Su reino se estaba desmoronando desde dentro, corroído por un enemigo invisible. Cronos, desde la distancia, observaba y esperaba, su corazón frío como una piedra. Estaba desmantelando el imperio de su hermano sin dar un solo zarpazo. Estaba convirtiendo la propia sabana en un arma contra él. Estaba enseñándole a Kratos la diferencia entre la fuerza bruta y el verdadero poder. La primera fase de su venganza estaba completa. La manada de Kratos estaba aislada, aterrorizada y al borde del colapso. Ahora venía la segunda fase, la fase que no se basaba en el miedo, sino en el fuego. La fase que no buscaba la sumisión, sino la aniquilación. La fase que le daría un nuevo nombre en las leyendas de la sabana. No el de Cronos, el rey sabio, sino el de Cronos, el exterminador. La verdadera venganza estaba a punto de comenzar. La guerra psicológica de Cronos fue un éxito rotundo. El reino de Kratos se había convertido en una prisión de miedo. La manada, diezmada y ahora atormentada por la amenaza invisible de las serpientes, se desmoronaba. Las leonas más jóvenes, las mismas que habían seguido a Kratos con la promesa de gloria, ahora lo miraban con resentimiento y pánico. La caza se había vuelto casi imposible. El hambre, el mismo catalizador que Kratos había usado para justificar su traición, ahora roía los cimientos de su propio trono. Kratos, herido en cuerpo y espíritu, estaba al borde de la locura. Patrullaba su territorio con una furia impotente, rugiendo a las sombras, encontrando solo los señuelos olorosos que su hermano dejaba como tarjetas de visita fantasmales. No podía entender la estrategia. ¿Por qué un enemigo tan poderoso como Cronos recurriría a trucos tan sutiles? En su mente, el poder se demostraba con garras y dientes, en una confrontación directa. Esta guerra de nervios lo desconcertaba, lo humillaba, lo despojaba de su única ventaja, la fuerza bruta. Se sentía como una bestia, atrapada en una telaraña tejida por un maestro estratega. Mientras tanto, Cronos, Zola y Nala observaban desde las tierras altas un triunvirato de paciencia y propósito. Habían recuperado sus fuerzas. La astucia de Cronos les había permitido cazar con seguridad, lejos del caos que él mismo había orquestado. Pero Cronos sabía que el miedo no era suficiente. El miedo podía hacer que una manada se dispersara, pero no la destruiría. Para su venganza, no buscaba la dispersión, buscaba la erradicación. Necesitaba un catalizador, un evento que llevara a la manada aterrorizada de Kratos directamente a una trampa de la que no hubiera escapatoria. Y la propia sabana, la misma que Kratos había intentado conquistar, estaba a punto de proporcionárselo. El aire comenzó a cambiar. El calor implacable de la sequía dio paso a una humedad pesada y opresiva. El cielo, antes de un azul cruel y despejado, se tiñó de un amarillo enfermizo.
y en el horizonte se acumulaban nubes de un gris oscuro y amenazador. Las primeras tormentas eléctricas de la temporada estaban llegando, pero estas no eran tormentas portadoras de lluvia y alivio. Eran tormentas secas, furiosas descargas de electricidad que golpeaban la tierra reseca y quebradiza. Eran portadoras de fuego. Cronos observó la formación de la tormenta con una calma depredadora. Sabía lo que significaba. Un solo rayo en el lugar equivocado podría convertir la sabana, seca como la yesca, en un infierno. Y en su mente, el plan final, la obra maestra de su venganza, tomó forma. No iba a esperar a que un rayo cayera al azar. Iba a guiar el fuego. Iba a convertirse en el director de la orquesta de la destrucción. El plan era de una audacia y un riesgo inimaginables. Requería un conocimiento perfecto del terreno, una sincronización impecable y la cooperación de sus dos leales leonas. Su objetivo era el Gran Cañón de Ceniza, un profundo y antiguo lecho de río seco que marcaba la frontera norte de su antiguo territorio. El cañón tenía paredes escarpadas y una sola entrada y salida, separadas por varios kilómetros. Era una trampa natural perfecta. Su plan era usar el fuego para conducir a la manada de Kratos como a un rebaño de ganado aterrorizado directamente hacia la boca del cañón. La noche antes de que la tormenta llegara en toda su furia, Cronos y sus leonas se pusieron en marcha. Se movieron bajo el amparo de la oscuridad, cada uno con una tarea específica. Sola se dirigió al oeste, Nala al este. Su misión era crear una línea de olor, pero esta vez no de serpientes. Usando su propia orina, marcaron una línea invisible pero potente. Un corredor que se estrechaba gradualmente, conduciendo inexorablemente hacia la entrada del cañón. Era una guía olfativa, un camino que los animales en pánico seguirían instintivamente. Cronos, por su parte, se dirigió al sur, posicionándose directamente entre el campamento de Kratos y el cañón. Su tarea era la más peligrosa. Tenía que ser el pastor. Tenía que encender el fuego y luego empujar a la manada aterrorizada en la dirección correcta. La tormenta estalló justo después de la medianoche con una violencia apocalíptica. El cielo se rasgó con relámpagos que iluminaban la sabana como si fuera de día. El estruendo de los truenos era tan fuerte que hacía vibrar la tierra. Y entonces ocurrió. Un rayo, una lanza de fuego blanco, golpeó un viejo y seco baobab en el centro de la llanura, a menos de 1 kilómetro de la manada de Kratos. El árbol explotó en llamas, convirtiéndose en una antorcha gigante que escupía brasas al viento. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. Una pared de llamas anaranjadas y rojas comenzó a avanzar por la sabana, devorando la hierba seca, un monstruo rugiente de calor y humo. La manada de Kratos se despertó en un mundo de caos. El olor a humo, el rugido del fuego y el calor sofocante los sumieron en un pánico ciego. Kratos, a pesar de su propio miedo, intentó imponer orden, rugiendo para reunir a sus leonas, pero era inútil. El instinto de supervivencia, el más poderoso de todos, se había apoderado de ellos. Corrieron, y tal como Cronos había previsto, corrieron lejos del fuego, directamente hacia el corredor olfativo que Sola y Nala habían creado. Era un escape instintivo, siguiendo un camino que subconscientemente les parecía seguro y definido. Fue entonces cuando Cronos entró en escena. Apareció detrás de la manada en pánico, una silueta titánica recortada contra la pared de fuego. No los atacó, simplemente los pastoreó. Su presencia imponente, su rugido ocasional que cortaba el estruendo del fuego, los empujaba hacia adelante, impidiendo que se desviaran, canalizando su pánico, dirigiéndolos hacia el destino que él había elegido para ellos. Se había convertido en el ángel de la muerte, guiando a las almas condenadas hacia el infierno. Kratos, corriendo junto a sus leonas,
Vio a su hermano a través del humo y las llamas, y en ese instante lo entendió todo. La guerra psicológica, los señuelos, la espera. Todo había sido un preludio para este momento. No era una batalla por el territorio, era un juicio, y Cronos era el juez, el jurado y el verdugo. Un terror más profundo que el miedo al fuego se apoderó de él. El terror de enfrentarse a una mente tan brillante y tan consumida por la venganza. La manada aterrorizada, con Kratos y las 7 leonas que le quedaban, llegó a la boca del gran cañón de ceniza. Era su única ruta de escape aparente del infierno que los perseguía. Sin dudarlo, se precipitaron dentro, buscando refugio en sus frías paredes de roca. Cronos los observó entrar. Se detuvo en la entrada del cañón, su cuerpo cubierto de hollín, sus ojos de topacio reflejando las llamas danzantes. Esperó hasta que el último león desapareció en la oscuridad. Luego se dio la vuelta y, con la ayuda de Sola y Nala que se reunieron con él, comenzó la fase final de su plan. Usando sus poderosos cuerpos, empezaron a empujar un enorme árbol quemado y varias rocas grandes, creando una barricada improvisada pero efectiva en la entrada del cañón. No era impenetrable, pero los retrasaría, los atraparía. Con la manada atrapada, Cronos se dirigió a la salida del cañón, a varios kilómetros de distancia. El fuego de la pradera no llegaría hasta allí. Pero Cronos no necesitaba el fuego de la sabana. Iba a crear el suyo propio. La salida del cañón estaba flanqueada por densos matorrales de un arbusto resinoso y altamente inflamable. Era una pira funeraria natural esperando una chispa. Y Cronos tenía la chispa. Durante la tormenta había visto otro rayo golpear un árbol cercano. El árbol ardía lentamente como un cigarro gigante, con una rama en llamas en su boca, un acto de increíble inteligencia y riesgo. Cronos la transportó hasta la salida del cañón y la arrojó sobre los matorrales secos. Las llamas prendieron al instante, creando una segunda pared de fuego, bloqueando la única salida. La trampa estaba cerrada. La manada de Kratos estaba encerrada en un horno de kilómetros de largo, con el fuego avanzando lentamente desde la entrada y una barrera de llamas bloqueando la salida. Dentro del cañón, el pánico se convirtió en desesperación. Kratos y sus leonas corrían de un extremo a otro, buscando una salida que no existía. El humo comenzaba a llenar el cañón, dificultando la respiración. El calor se volvía insoportable. Estaban condenados. Algunas leonas, en su locura, intentaron escalar las paredes escarpadas, solo para caer y romperse los huesos. Otras simplemente se tumbaron, rindiéndose a lo inevitable. Kratos rugía, un sonido patético de furia y derrota. Su orgullo y su reino reduciéndose a cenizas a su alrededor. Cronos, Sola y Nala observaban desde la cima del cañón, figuras silenciosas contra un cielo rojo. No había triunfo en los ojos de Cronos, no había satisfacción, solo un vacío inmenso y helado. Observó cómo las criaturas que una vez fueron su familia eran consumidas por el infierno que él había desatado. Pero una figura logró escapar: Kratos. Impulsado por un último y desesperado estallido de fuerza, encontró una grieta, una chimenea estrecha en la pared del cañón y logró trepar, arrastrando su cuerpo quemado y destrozado hasta la cima. Emergió del humo, una visión de pesadilla, su pelaje chamuscado, su piel cubierta de ampollas, y vio a Cronos. Los dos hermanos se encontraron cara a cara por última vez, en el borde del abismo ardiente. El humo y las cenizas giraban a su alrededor. ¿Por qué?, jadeó Kratos, su voz un graznido ronco. ¿Todo esto por un trono? Cronos lo miró, y por primera vez habló con la voz de un rey que ha visto el fin de todas las cosas. Nunca fue por el trono, hermano, dijo, su rugido un susurro de ceniza. El trono ya no significa nada, fue por la traición. La traición es una enfermedad que debe ser purgada con fuego. Y tú fuiste el comienzo de la plaga. Kratos,
Reuniendo sus últimas fuerzas, se preparó para un último ataque. Pero su cuerpo lo traicionó. Sus piernas cedieron y se derrumbó en el suelo, temblando. Cronos se acercó a él. No lo atacó. Simplemente se paró sobre su hermano caído, la misma posición en la que Kratos se había parado sobre él hacía semanas. Pero no hubo un rugido de triunfo. Miró a los ojos de Kratos y el usurpador vio su propio reflejo en la calma aterradora de la mirada de su hermano. Vio la totalidad de su error, la magnitud de la venganza que había provocado. Y ese fue su verdadero castigo. Cronos se dio la vuelta y se alejó, dejando a Kratos a su destino, dejándolo solo con su dolor, sus quemaduras y la insoportable carga de su traición, un destino quizás peor que la muerte rápida en el fuego de abajo. La manada del Río Negro había dejado de existir, la dinastía se había extinguido en una pira de venganza. Cronos, junto a Zola y Nala, se quedó solo en la cima del mundo, contemplando la tierra carbonizada que una vez había sido su reino. Había ganado, había logrado su objetivo, cada traidor había pagado el precio. Pero mientras observaba el humo elevarse hacia el cielo, una pregunta silenciosa resonó en su alma cansada. ¿Qué hace un rey cuando su reino es un cementerio? ¿Qué hace un exterminador cuando ya no queda nada por exterminar? Había comenzado como un rey traicionado, se había convertido en un estratega implacable y ahora era el gobernante solitario de un imperio de cenizas. Su venganza no había sido una simple matanza, había sido un exterminio total, absoluto y terriblemente vacío.